Bienvenidas a Escritoras, un espacio creado por y para profesionales de la industria literaria, donde hablamos un poco sin filtros sobre toda esta tortuosa pasión que es, contar historias, ¿no? Crear historias. Mi nombre es Alessandra Lari, soy escritora, tallerista literaria, directora de arte y, la creadora de Grita, donde se aloja todo este podcast. Y hoy tengo conmigo a Alicia Santurde Gómez, quien es escritora especializada en marketing y comunicación editorial, un nicho, que ayuda a autoras y editoriales a darse a conocer. Creo que ella es el quebradero de cabeza de la mayoría que estéis escuchando este podcast, ¿no? Alicia estudió Ciencias Económicas y Producción Cinematográfica y Audiovisual, dirige el blog de estudios culturales y digitales Killed by Trend y forma parte del grupo literario Escritoras Peligrosas, dirigido por Gloria Fortún. Como escritora, en sus textos suele tratar las intersecciones entre filosofía, ciencia ficción y cultura pop. Ha publicado en las antologías Contaminación Futura, la cuarta edición, editado por MiG21, editora, ¿no?, en 2021, y Amor con H, Amor Gordo, editado por Cortina Me Tienes en 2023. Este año, además, publicará su primer poemario, atentas, en la colección Flores en el Balcón de Cicely Editorial. Y ya, sin más dilación, bienvenida, Alicia, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes? ¿Lista para hablar de todos estos melónacos que son las redes sociales? Lista para abrir todos los melones que hagan falta en torno al mundo editorial. Tengo que hacer una puntualización, que la editorial de Amor Gordo es Con Tinta Me Tienes. No sé si puede que lo leí mal, tienes toda la razón. Lo digo porque, Con Tinta Me Tienes, gracias por corregirme. Nada, es una editorial bastante conocida y, por darles el espacio también que se merecen. Me encanta el nombre, sí. Amor Gordo, con Tinta Editorial. Sí. Y pues para ir entrando aquí en calor, ¿no? Flexiones. Pues me gusta hacer como unas preguntas un poquito rápidas y breves, ¿vale? Para que nos vayamos poniendo cómodas. Y la primera que quiero hacerte es cómo marcas las páginas de los libros. Yo soy la loca de los post-its. Antes sí que subrayaba mucho, pero es cierto que yo leo mucho en la cama, me gusta mucho leer tumbada. Entonces subrayar es incomodísimo. Entonces tengo un código de colores con los post-its. Ay, me encanta, toda maniática, sí. Esas cosas. Que es propio y que cambia igual, depende de los colores que tengan los post-it, pero más o menos tengo como este para esto, este para el otro, con varias referencias. Súper organizado y súper estético, sí. Me flipa. Sí. Para luego, cuando quiero buscar algo en el libro, ir a por ello rapidito. Joder, pues sí, eficiente seguro que es, qué guay. Y luego la segunda pregunta es, ¿qué personaje arquetípico, ¿no? Típico, el villano, el héroe, el sabio, ¿no? Así como de literatura, ¿con cuál te sientes identificada en este momento de tu vida? Bueno, yo siempre me he sentido muy identificada con estos arquetipos femeninos tipo Jane Eyre. O sea, así un poco como con mucho diálogo interno, un poquito traumadas, pero con expectativas. Un poco el género literario de las sad girls, que es un poco... Sí, sad girl. Sí, un poco eso, sí. Quizás en este arquetipo sea con el que me sienta más cómoda. La sad girl, la emo. Pensando, una que piensa mucho, todo en primera persona, párrafos muy largos, sí. Eso es. La torturada, me encanta. Bueno, más que un poco como... Más que torturada, con el overthinking muy activado. Pues me gusta. Además te pega con lo de poner todos los post-its en los libros, creo que encaja bien, Tiene ¿no? todo que ver. Y luego, por último, mi pregunta así breve, sería, ¿qué lugar es tu lugar ideal para escribir? Si pudieras elegir cualquier lugar, ficticio, real, lo que tú quieras. Bueno, yo sí que es cierto que necesito como estar muy en silencio. Me gusta mucho escribir en la biblioteca y con música, pero tiene que ser una música que no me interfiera. Me gusta mucho ponerme a Brian Eno para escribir o cosas así. Pero si pudiera elegir, yo me iría una semana a un hotel
con piscina, ¿sabes? Que me lo dieran todo hecho, ¿sabes? O sea, todo hecho, que yo solo tuviera que sentarme delante de la libreta o del ordenador a escribir y todo lo demás estuviera resuelto. Dios, eso es Esa es la maravilloso. fantasía, la residencia de escritoras estas que dices fulanito, no es, Literal. esas es la auténtica fantasía, así como que se viera verde, tal, eso sería perfecto para mí. Ay, sí, escapada rural. Sí. Pues mira, alguna vez en la vida una se lo tiene que regalar estas Sí, cosas. yo creo que así sí, que es necesario. Qué guay, qué guay. Yo también quiero. Sí, ¿verdad? Esto, vamos, se apunta a todo el mundo. Y bueno, ahora ya vamos a entrar en materia y tengo que empezar haciéndote la pregunta que todo el mundo odia y que todo el mundo se hace, creo yo, ¿no? Y es que si se puede ser hoy día, 2026, escritor sin tener redes sociales. ¿Tú qué opinas? Yo opino que no. Yo opino Me gusta, que no. arrancando la tirita. A ver, hay gente No. que se lo puede permitir, pero ya tienes que estar en cierto nivel. Pero si eres un autor novel o más o menos novel o has publicado en una editorial que no dedica muchos recursos a la promoción de tu libro, por X circunstancias, o sea, porque no siempre es por motivos económicos de la editorial, sino bueno, pues porque no se destinan esas partidas, tienes que tener redes sociales. Creo que es importante, no solo para la promoción, porque también es un rollo, el vengo a hablar de mi libro todo el rato, eso es un horror, sino también para estar un poco en contacto con el público, con las librerías, que a la gente te pueda contactar, que te pueda buscar, todo eso, no sé, yo no sé, escritoras que me gusten y que no tienen redes sociales, pues hay muchas, pero claro, ya están ya están posicionadas. Igual a otro nivel, de todas las edades, ¿eh? Pero igual están a otro nivel. Estaba pensando ahora, porque la he estado buscando con bastante, no la he encontrado, si tiene redes sociales, desde aquí que me pase el link. Bueno, si ve este podcast sería un halago enorme. Está buscando a Sara Barquinero y yo creo que Sara Barquinero no tiene redes sociales. Las tuvo, pero yo creo que no las tiene. Y Janet Winterson, por ejemplo, no tiene redes sociales, pero activas, pero utiliza mucho Substack, o sea que al Substack. final... Bueno, Substack es una red social, sí, al final. sí, pero bueno, quizás... No es la típica, pero... Sí, quizás sí está más eso. Entonces, bueno, yo creo que sí, que es importante, que es un escaparate, y no solo un escaparate, es que creo que las redes sociales están muy demonizadas porque suceden cosas, o sea, entiéndeme, pero creo que al final, si se utilizan de una manera bonita y de una manera coherente con lo que unas somos, yo no, vamos, te trae más alegrías que tristezas, o sea... Así. Sí, totalmente. Para crear comunidad, además, como dices, pues contactar con otras escritoras, contactar con librerías, con bibliotecas, ¿no? Que te permite, pues, una vía directa, ¿no? Al final. Claro, sí. Estoy de acuerdo. Pero aún así, como tú dices, están muy demonizadas y además yo creo que la mayoría de escritores, ¿no? Que están intentando abrirse hueco en el sector editorial y que de repente se ven en la necesidad de crearse redes sociales, porque es cierto que si todavía no tienes un nombre, por desgracia es como una obligación prácticamente, ¿no? Entonces, una preocupación que tienen muchos autores es que al final, cuando entran en redes, terminan dedicando más tiempo a crear contenido para redes que a la propia labor de escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginas? ¿Cómo se nivela esto? ¿Cuál sería un balance sano que tú creas como profesional que ha guiado a tantas autoras, ¿no? A ver, en mi opinión es que creo que llega un punto en el que confundimos ser una autora o un profesional del tipo que sea en redes sociales con ser creadores de contenido. Creo que son dos cosas distintas. Y muchas veces se confunden porque al final somos una generación de niños perdidos y nos gusta mucho la atención. Y entonces, como digo yo, la dopamina del like es tremenda. Entonces la gente se vuelve loca y de pronto empieza como a que el objetivo o sea el propio generar contenido en redes sociales. Si eres creador de contenido, si eres divulgador literario, fenomenal, pero tienes que tener claro que si realmente eso es lo que eres y dedicarle tiempo a eso. Eso es. Yo ahora mismo, que antes hablabas de Substack, por ejemplo, ahora con la gente que no tiene redes sociales previas o las que tienen no tienen muchos seguidores, es una red social que recomiendo bastante, porque es una manera de mostrarte, de contarte desde otro lugar, tiene otra pausa, tiene otro ritmo y bueno, para alguien que no haya estado nunca
pues en Instagram, por ejemplo, quizás el lenguaje de Substack, que es más afín al blog, le resulte más amable y más sencillo. Pero lo mismo, no hay que caer en creerte creador de contenido, salvo que ese sea tu objetivo. Y luego también que no puedes empezar la casa por el tejado, o sea, es como tienes 0 seguidores o acabas de sacar un libro, no he tenido nunca de redes sociales y de pronto me las abro para promocionar mi libro. Desastre, o sea, desastre, va a ser un desastre. O sea, te vas a frustrar, vas solo a hablar de tu libro, vas a dar la paliza a la gente, ¿sabes? O sea, señora, suélteme el brazo, ¿sabes? O sea, no se puede hacer. Entonces es como, o estás integrado en redes sociales y tú mismo te vas creando una marca para ir creando, sobre todo, sinergias, porque hay que, o sea, redes sociales, como su propio nombre indica, son redes. Y eso muchas veces se nos olvida. Son redes digitales. Y social. Y social, eso es. Pero porque lo social creo que se olvida más. Claro. ¿no? Como que todo el mundo se enfoca en el yo y es como, no, en lo social es un nosotros. Eso es. A ver, esto es un poco como haciendo un poco de historia de lo que es Internet, ¿no? O sea, hay un libro que yo recomiendo mucho, que a mí me gusta mucho, que es de Marta G. Franco, que se llama Las redes son nuestras. Bueno, hay mucho sobre esto, hay muchas plataformas que hablan de ello. También Proyecto Una, etcétera. Bueno, que es, o sea, realmente como empezó Internet, empezó como un espacio para que se juntaba la gente que no tenía cabida en ningún otro sitio. Y era un espacio organizativo, político, social, o sea, interesante. ¿Qué sucedió? #capitalismo. Entonces, claro, entró el capitalismo, empezaron a absorber esas plataformas que eran de libre código y todo eso, y entonces se empezó a capitalizar. Pero eso no significa que no lo podamos recuperar. De hecho, nosotros somos un ejemplo, nos hemos conocido por redes sociales. El otro día hablábamos de las silvestradas, de Andreas, el grupo este que comentaste en mi biografía, de las escritoras peligrosas. Yo también las conocí porque pude acceder a ese taller en confinamiento, porque no tenía manera de ir en presencial, y justo en confinamiento como que surgió un grupo online y a partir de ahí pude entrar en hacer ese vínculo y entrar en esa red. Entonces, creo que es importante como tener clara la perspectiva. Es otra faceta nuestra, pero no tenemos que de pronto que sea como la más importante, el universo, ni perder el norte, eso es, y soltar el ego. Esto es muy importante en general para toda la vida, como consejo general, ¿sabes? Que no significa no valorarse, porque eso también es una cosa como, ay, es que ese que ego tiene, no, bueno, igual se valora y sabe lo que vale, pero eso no significa, o sea, que son cosas distintas. También es sí, el autoestima no es lo mismo que el narcisismo. Eso es. Sí. Aún así, me ha parecido interesante lo que has dicho del capitalismo, porque bueno, yo tengo un taller que doy de vez en cuando, que es escritura intimista desde la vorágine digital, donde trato todo este tema porque a mí también me fascina lo que son las redes sociales, ¿no? Y para mí es mi taller de anti-marketing, como digo, ¿no? Sí, porque básicamente entro a destrozar todas las cosas que solemos idolatrar de las redes sociales y un poco pues poner perspectiva y foco en lo que tú estás diciendo precisamente, de crear una comunidad y de no quedarte solo en la red, sino en que la red sea una herramienta para nutrirte en la vida en general y ir más allá, ¿no? Y una cosa de la que yo hablo en ese taller es de la shitificación de las redes sociales y como todas las redes, incluida ahora Substack, ¿no? Empiezan siendo un lugar precioso, súper comunal, en el que todo es maravilloso, todo es gratis, no hay publicidad y está todo fantástico, pero en cuanto ya tienen cierta masa de usuarios, ¿no? Pues empiezan ya a hacer cositas y en Substack, es que yo llevo en Substack ya más de 3 años publicando de forma mensual allí mi newsletter, ¿no? Y entonces como que he visto de repente todo súper guay, de repente empezó a llegar un montón de gente el año pasado de la nada, metieron Notes, que es como un Twitter, ¿no? Y yo ya empiezo a ver ahí el capitalismo asomar, de repente ponen las suscripciones de pago y les dan mucha visibilidad a lo de pago y yo ya me estoy viendo esa shitificación, ¿no? Que viene del inglés de shit, mierda, de que se vuelve el capitalismo haciendo de las suyas, ¿no? De ganar money. Y yo creo que, por desgracia, Substack todavía está salvable, pero va a terminar yéndose a meter publi en algún punto y terminar, pues, creo yo, a ver, es mi predicción. Sí, seguro 100%, claro. Pero bueno, luego también... aprovechar ahora todavía. Claro, también es cierto que al final redes sociales funcionan por atención. Entonces, si tú le das atención a algo, bueno, pues hay más. La gente que le da más atención a los anuncios, aparecen menos anuncios. Luego también, ¿de qué te aparecen anuncios? O sea, quiero decir, es que yo, es otra cosa que, bueno,
toda la publicidad es mala. Toda la publicidad que intenta engañar es mala. Pero la buena publicidad no tiene por qué ser necesariamente mala. A mí a mí me salen anuncios, me sale un taller de escritura, me sale un libro que ha sacado alguien. No sé, bueno, se pueden descubrir cositas, ¿no? O sea, no sé. Pero sí es lo que tú dices. Yo, por ejemplo, en el blog, en Kill by Trend, lo planteamos ponerle los típicos anuncios de Amazon o ponerle publicidad y decidí que no, que quería que fuera un portfolio, que fuera un espacio puro y en ese sentido no tiene publicidad. ¿Qué pasa? Pues que nos cuesta un dinero al año que tengo que abonar de mi bolsillo, ¿no? Al final. Claro. Pero bueno, es lo que digo yo, al final es mi hobby, es lo que me cuesta mi hobby, ¿no? O sea, es un poco, si me gustase esquiar, pues me compraré unos esquís de 1.000 euros. Como me gusta escribir, pues me pago un blog, ¿no? Entonces, es un poco también saber dónde otra vez, ¿no? Dónde ponemos la energía y dónde ponemos nuestros recursos, es inevitable. Pero bueno, yo creo que vamos hacia atrás, o sea, en el sentido que creo que las nuevas generaciones, de hecho, cada vez utilizan menos redes sociales, publican menos, o sea, que yo creo que llegará a un equilibrio, que ha habido un boom, porque claro, nos encontramos nosotros, jolín, que de pronto te encontrabas gente que le gustaba lo mismo que a ti. O sea, era como, ostras, o podías buscar las letras de las canciones, o podías ver películas, pues nos volvimos locos totalmente. Pero luego creo que después de eso, los que ya, la segunda o tercera generación, que ya han nacido con internet, pues bueno, sí, pero tienen otra relación con ello, pienso, no sé. Totalmente. O quiero utópicamente manifestar, no lo sé. No, y yo también veo además cada vez más amigas autoras, que además tú también que te mueves en el sector, pues seguro que lo has notado, de autoras que dicen, es que me borro Instagram un mes, en plan, adiós, lo dejo, porque no puedo más, porque me está drenando, ¿no? Es como esta necesidad de reconectar con algo más real, justo, y esto pasa cuando te supera, ¿no? Cuando de repente todo lo demás te desaparece y solo estás enfocándote en la red social, pero claro. Y de repente tú dices, espérate, es que la red social no era mi objetivo era ser escritora en este caso, ¿no? Y de repente solo tengo ojos para la red, ¿no? Y para conseguir el like y para generar contenido, como claro. Tú dices, ¿no? Para volverme creadora de contenido y no es lo que quiero. Entonces es como el balance eterno. Y yo quería preguntarte qué tipo de contenido puede hacer un autor que esté empezando a estar en redes sociales o que ya lleve un tiempo pero sienta que las redes sociales se le siguen haciendo bola, ¿no? Porque tú misma has dicho, no te crees una red social para hablar de tu libro y ya está, no hagas solo publi y poco más, pues yo qué sé, ¿qué tipo de cosas le sueles recomendar tú a las autoras con las que trabajas? Bueno, yo lo primero que recomiendo es que te hagas un plan de publicación realista. O sea, esto es una cosa súper importante. Otro consejo, no para las redes sociales, sino para la vida en general. Es como, porque todo el mundo empieza como, no, yo voy a publicar 3 veces por la semana, 4 reels, 150 stories. No, señoras, o sea, relax, porque esto lleva muchísimo tiempo, hay que hacer cosas, no podemos estar todo el día mamarracheando en redes sociales. Total. Entonces, primero que sea un plan realista. Y luego, una cosa muy sencilla, que es que disfruten. Si a ti te supone un suplicio hacerte una foto, sacarle una foto a tu libro, salir hablando, no sé qué, no lo hagas, buscamos otra manera, delegas a alguien, buscamos otra manera. Pero si te es un suplicio, no, porque los suplicios no se... O sea, dieta rebote de redes sociales. Empiezas muy a tope y al mes y medio lo dejas y desapareces. Es que, o sea, bloqueas a tu familia del WhatsApp, o sea, acabas harta. Entonces, es como algo que sea realista. A mí me divierten mucho las redes sociales. Yo realmente, bueno, por mi profesión, por el marketing editorial, yo hago muchos contactos de bookstagramers, de prescriptoras a través de Instagram. Entonces, bueno, tengo una parte como que fuera un correo electrónico, como quien lo dice. Pero, joder, choco relaciones súper bonitas y a mí me divierte mis memes, subir mis cosas y tal, pero con calma. Si un día no lo subo, no pasa nada, no siento, oh Dios santo, se desmorona mi marca personal. También otra cosa, si tú necesitas solo de las redes sociales para sostener tu marca personal, también eso está fallando. Yo siempre digo que al final es un poliedro, ¿no? Entonces es como tú, evidentemente no te muestras igual en el trabajo que con tus amigos, que con tus padres, que no te vistes igual para ir a una boda que para ir al supermercado. Bueno, habrá gente que sí, pero en general. Entonces, las redes sociales es otra faceta tuya y tiene que ser coherente con el resto de facetas tuyas. Si tú sostienes o sea, tu parte de escritora solo en las redes sociales,
pues mal. Tienes también, pues, vete a presentaciones, conoce gente, apúntate a talleres, relaciónate, ¿no? Al final. Toca hierba, sí. Claro, y luego también, bueno, pues si tu editorial no te cubre una promoción adecuada, bueno, pues yo qué sé, búscate a alguien que te haga una promoción si tú no eres capaz, ¿no? O sea, que es una... Como a mí, por ejemplo, señoras, aquí, open to work. Pues sí. Bueno, LinkedIn es otro tema que también es otro melón, que es fascinante. No vamos a entrar hoy ahí. Eso sí que es para mí la auténtica distopía. Ya habría... Apúntate a mi curso de 70 pasos para tener éxito en la vida. Haría si se pudiera, pondría los perfiles de un montón de gente comparando su perfil de Twenty con su perfil de LinkedIn. 20, ¿sabes? Ahí a ver si... Y luego su Substack. Si hay algo que haga match ahí. Porque puede ser súper divertido. Porque la gente ahí sí que está totalmente... Hay un anillo del infierno de Dante dedicado solo a LinkedIn. Eso no hay por dónde cogerlo. Eso sí que pero no bueno, puede a mí me ha parecido muy importante una cosa que has dicho y es lo de pasárselo bien mientras uno crea contenido para redes sociales. Porque creo que muchas veces, sobre todo quienes a lo mejor están empezando o explorando o tampoco a lo mejor son profesionales de este área, van con una idea de que tengo que crear contenido en base al contenido que crean los demás. Y de repente hay algo de moda, tengo que hacerlo sí o sí porque si no pierdo el tren. O, joder, esto no me gusta nada, pero me siento obligado porque todo el mundo está haciendo reels, así que voy a tener que hacerlos yo también, ¿no? Y es como, a lo mejor lo que a ti te nace hacer y te divierte hacer y te gusta hacer no es hacer reels. Y sí, es verdad que los reels funcionan mejor, pero a lo mejor de repente a ti se te da súper bien hacer carruseles o hacer un podcast en el que no se te ve la cara, pero sí se te escucha el audio. Eso es. O yo qué sé, o tener una newsletter que dedicas todo tu cariño y funciona genial. Entonces, como ser creativa no solo a la hora de crear historias y escribir libros, sino también ser creativa a la hora de promocionarse y seguir pues el instinto de lo que vas sintiéndose correcto, ¿no? Con una. A mí, por ejemplo, me pasa una cosa y es que yo me he dado cuenta de que soy malísima, pero malísima, lo siento, gestionando grupos de chat. Porque yo los creo, la gente entra y yo lo siento, pero de repente termino no escribiendo en meses. Se me da muy mal. Entonces yo ya me he dicho en mi vida, digo, bueno, pues no puedo tener un grupo de chat, que es algo que mucha gente tiene y se le da genial. Pues a mí no. A mí se me da muy mal. Y no pasa nada y ya está, pues se me dan bien otras cosas. Claro, y ya está. Eso es así. Luego, evidentemente, si no sigues lo que marca el mercado, es cierto que no vas a llegar a tanta gente, pero O sea, justo. O sea, quiero decir, si estamos criticando al mercado y que estamos entrando en ya hay ciertas dinámicas de mercado a las que vamos a tener que entrar sí o sí. Yo esto siempre lo digo. Una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Son dos cosas distintas. Y en el momento que quieres publicar, entras en las dinámicas capitalistas, que no pasa nada, que pueden ser dinámicas capitalistas de empresas coherentes con lo que están haciendo, ¿sabes? Que tiene una sostenibilidad en cómo publican, en el número de libros que publican al año, en cómo tratan a las autorías, bla, bla, bla. O sea, pero al final es una empresa que se tiene que mantener y la dinámica cambia. Una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Entonces es lo mismo, tú entras en redes sociales, ¿qué quieres tener? 20.000 visualizaciones de un reel, pues tendrás que hacer lo que marca el mercado y salir bailando así en TikTok y el rara y el 6-7 y todo, tenés que hacerlo todo si quieres, si no, pues irás a otro ritmo más lento, pero más afín contigo y quizás también conectarás con gente que sea más afín contigo, que esto también es importante, porque al final, ¿de quién ves tú las redes sociales? Ves de gente en la que te ves un poquito reflejada, salvo que hagas el típico hate following, pero en general... ¿Qué es eso? Hate following. Pues cuando sigues a alguien solo para criticarlo. Oh, Dios mío. Claro. La gente está muy claro, mal, para ir, o sea, cuando tienes como mucho, tienes como mucho tiempo libre, cuando te hace falta algo, un puzzle, mucha frustración interna, puzzle de ¿no? 5.000 piezas, algo ahí para que estés, un Lego, algo, ¿no? Un book nook de estos. Pero entonces, al final, yo sigo a gente, bueno, que en cierto modo me veo reflejada a sus gustos. Entonces, bueno, pues, perdón. No me preocupes. Me ha dado la tos. Que al final, como tú funciones, pues atraerás a ese tipo de gente más afín a ti. De hecho, yo creo que una buena estrategia para publicar en redes sociales y sobre todo tener claro
hacia quién te estás dirigiendo, para mí es como imaginarte a tu amiga ideal. Es como, ¿cómo sería tu amiga ideal a la que le gustan todas las cosas que a ti te gustan, que entiende tu humor, que pilla tus referencias? Es como, pues publica y crea para esa persona, porque es como más tú vas a ser y como mejor te lo vas a pasar y porque vas a atraer al final a la gente a la que le interese genuinamente todo eso que tú tienes que compartir, ¿no? A menos que, como bien dices, pues quieras atraer a todo el mundo, pero entonces tienes que hacer concesiones pues adaptadas a todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor no, no eres tan fiel a ti misma si lo haces. Sobre todo pues, bueno, también, yo creo que es un escaparate y en el escaparate tienes que poner, si fuera verdulería, pondrías el género que tienes bueno, pero sobre todo pondrías el que a ti te gusta. Entonces yo no voy a hablar de un libro que está hablando todo el mundo si yo o no me lo he leído y voy a hacer una reseña por ChatGPT, por ejemplo, o si no me ha gustado, que eso también es otra cosa, ¿sabes? Entonces, pues yo hablo de las cosas que me gustan. Siempre va a haber alguien que le guste lo que te gusta a ti. O sea, no somos tan especiales como nos creemos. Y esa persona va a flipar contigo, en plan, como, qué guay, esto que publican, es que cualquier chorrada. Es divertido, o sea, al final es como, pues eso, un juego, ¿no? Y en esta dinámica también en la que estamos solos muchas horas al día, que no somos conscientes, porque como tenemos el móvil, no somos conscientes de que realmente estamos muy solos. Bueno, pues hablar con alguien por redes sociales y echarte unas risas con un meme es un poco tu bonito punch, ¿no? Ahí para tener tu peluche de apego. O enviarle un audio a alguien, sí. Intercambiar 3 audios con alguien por mensaje privado. A mí me encanta hacer eso, por ejemplo. Eso es, entonces ahí, bueno, pues es buscar un poco eso. O sea, al final es un escaparate, pero tienes que ser, sobre todo, aunque suene atópico, fiel a ti misma, ¿no? O sea, es que eso es súper importante, porque si no, luego esa gente te va a conocer y va a decir, ¿quién es esta señora? ¿Sabes? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y entonces es absurdo. O sea, ni vas a tener credibilidad, sobre todo dentro de la escritura que hablamos. No vas a tener credibilidad como escritora si no tiene nada que ver lo que estás contando por un lado como otro. Esas personas no vas a crear vínculos honestos porque no los has creado de la otra manera. Con lo cual tampoco te va a servir de mucho. Entonces, bueno, no sé, yo lo veo así, como algo divertido y algo, un juego y algo que tienes que ser, pues eso, coherente contigo misma y disfrutar. Yo quería preguntarte, porque antes has dicho lo de las reseñas y tal, y no sé, teorías mías, ¿vale? Tú, cuéntame ahora como profesional cómo ves esto. Pero yo veo muchísimo un perfil que me sale en BookTok, Bookstagram, todo sector literario, porque obviamente mi algoritmo solo me muestra cosas literarias, me conoce bien, como es lógico, y veo en todo este sector como que hay 3 perfiles que se repiten mucho, que son el típico perfil que se dedica a hacer reseñas de libros, ese es como el más habitual. Luego tenemos el perfil de los tips de escritura, que te dan como consejos sobre cómo escribir mejor. Y luego el tips de marketing editorial, consejos para promocionar tu marca de escritor. Y esos son los 3 perfiles que más me suelen salir en el mundo este BookTok, Bookstagram. Esto, bueno, BookTok yo no uso, pero Bookstagram, ¿no? Sí. Y yo siempre tengo una duda con estos perfiles, que para mí son útiles lo que yo recibo de ellos. Pero yo me pregunto, si tú eres un escritor y estás queriendo darte a conocer como escritor, estos perfiles, si caes en uno de estos 3 perfiles, no estás diciendo nada de ti como escritor, ni te estoy siguiendo por tus textos, que es al final lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo, ¿no? Como escritora, que me quisieran leer, no solo que quisieran que les diera consejos sobre cómo escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo una duda, porque muchas veces tienen muchos seguidores, pero no sé si de forma genuina eso se traduce en lectores o si de forma genuina te abre las puertas luego a ser vendible como escritor o atraer la atención de alguna editorial como escritor. No lo sé, te estoy preguntando. Entonces, no lo sé. Yo simplemente tengo mis dudas porque son personas que a lo mejor me interesa el contenido que crean, pero no me interesan para nada como escritores porque no les conozco, ¿no? Entonces, no sé, te pregunto, ¿qué opinas? Sé que es un melón. No, a ver, voy a decir una cosa que es muy pinchaglobos, pero tus... Me gusta sí, es que es así. Marketing editorial triste, lo podemos llamar. Los seguidores no se traducen necesariamente en lectores ni en ventas del libro. Y esto es algo que muchas editoriales, sobre todo los grandes sellos, no comprenden. Entonces, hacen apuestas literarias por gente pensando que van a sacar, no sé, una edición de 7.000 libros y los van a vender. Y eso no sucede. Dicho esto, eso no significa
que parte de esos seguidores no sean lectores. De los 3 perfiles que has dicho, yo me quedo, o sea, un poco, el que son sobre todo consejos para vender tu libro, yo creo que salen un poco dentro de los perfiles que son de escritor. O sea, porque en un momento dado tú sí puedes contar algo. Pues decir, oye, pues yo me presenté a este concurso, funciona muy bien, o me he puesto tal. Pero realmente es algo como es que está más enfocado a agencias de marketing, agencias literarias, un poco para captación de clientes. Yo lo veo más así. Los otros dos, yo sí recomiendo, por ejemplo, si tú eres un escritor lector, que sería lo suyo, pero no todo el mundo es escritor lector, sí está bien también que hables de otras autorías, porque Sí, por supuesto. muchos de los libros que tú has leído te han influido en lo que tú estás escribiendo. Entonces, o sea, también ponen alza eso, ojo, pues estoy leyendo este libro y me ha hecho pensar en esto otro. Nuria Lavari esto lo hace muy bien, por ejemplo, por ponerte un ejemplo práctico. Hay otras autoras, ¿sabes? Pero bueno, así la primera que se me viene a la cabeza. Luego, si son trucos un poco más de escritura, es porque tú eres escritora profesional, pero parte de tus ingresos vienen porque impartes talleres de escritura. Entonces, al final, también haces un poco de captación de clientes. Bueno, está equilibrado, no pasa nada. Pues eso, tienes ahí puesto el escaparate de la verdulería, pero tienes un rincón con los encurtidos, ¿no? Pues ahí están los encurtidos que te valen para más tiempo. Entonces es un poco eso. Entonces tampoco bueno, creo que es un poco como equilibrar. Siempre y cuando sea honesto y se vea qué tal y sea útil, está bien. Luego ese rollo también de sacar reseñas, pues tampoco, ¿sabes? O sea, que si da igual, pero es que aunque te leas 50 libros al mes porque tienes muchísimo tiempo, ¿qué más da? O sea, tampoco es necesario. Y luego hay algo que yo siempre recomiendo, que para mí es básico, que hay mucha gente que lo critica, pero yo no creo en que haya que poner reseñas negativas. Coméntame de eso. A ver, Sí, cuéntame. o sea, sobre todo, si tú eres escritora, tú sabes lo que cuesta escribir un libro. ¿Sabes lo que cuesta? Cuesta muchísimo. Publicarlo ya. Ponerte no sé qué, tal. Porque una cosa es tener así, modo meme, ¿no? Idea de escribir, ¿no? Pues es que son 2 cosas distintas. Entonces, coger a alguien y en redes sociales destrozarle porque no te ha gustado el libro a ti. Otra cosa es que sea una cosa mal escrita, que sea garrafal. Otra cosa es que estés criticando que el premio Planeta se lo den a Juan del Val, ¿vale? Eso lo puedes criticar. Pero coger otro libro que no te ha gustado, pues mira, para eso escribes a una propiedad y le dices, oye, tomamos un café y le hacemos un traje bien cortado a este libro porque no me ha gustado nada. ¿Sabes? O sea, pero a la hora que si vas a hablar de un libro, pues habla de lo que te gusta. No de lo que no te gusta. Totalmente. ¿No? Y además estoy en contra de poner estrellas, que sé que es algo súper común, pero a mí me tocan las narices las estrellas, perdona que te diga. Es como, creo que una estrella no puede resumir la complejidad de lo que te hace sentir una obra artística, ya sea un libro, música, cine. Es como, porque yo a lo mejor a un mismo libro una tarde le podría poner 3 estrellas y otra tarde le podría poner 5, dependiendo del momento en el que me pille. Entonces me parece más nutritivo hacer como, no sé, una valoración más exhaustiva, pero entiendo también que en Internet lo exhaustivo no vende tanto como lo inmediato, ¿no? Donde la estrella, pues ahí funciona bien. Pero aún así no me gusta y sé que es una práctica muy común, pero me gustaría que cuando valoramos, ¿no? Otras obras, pues intentáramos ahondar más en ello en lugar de quedarnos en la estrella fácil, por así decirlo. A ver, es decirlo, una práctica que viene de las aplicaciones que te solicitan sí, estrellas, 100%. ¿no? Entonces, al final, venimos de las notas, nos gustan las notas y venimos de eso. Entonces, yo creo que solo pongo estrellas en Goodreads y me ha pasado lo que tú dices. Las pongo un poco cuando me acabo el libro porque yo Goodreads lo utilizo de estantería porque tengo buenísima memoria para el contenido de los libros, pésima memoria para los títulos y las autorías. Yo soy malísima para títulos también. Y bueno, entonces para eso solo pongo eso, pero es lo que tú dices, me ha pasado de volver hacia una lectura o ver un libro que había reseñado y subirle la calificación o bajársela. Sí, y que luego además también Perdón.
Estás bien, no te preocupes. Que también es por contraste a veces, ¿no? Porque tú dices, buah, esto le pongo un 4, pero de repente vas a otro libro que también le habías puesto un 4 y dices, ah, espera, pero es que este es mucho mejor que este otro y a los dos le he puesto un 4 y es como, ¿dónde los ubicas? Y luego además está esta idea de que un 3 ya es mala nota, que solo son buenas notas, un 4 y un 5, y un 3 ya es como, el libro es una mierda, y es como, no, una mierda sería ninguna estrella, ¿no? Entonces es como... Nadie pone ninguna estrella, o sea, todo el mundo quiere ser correcto y portarse bien, pero luego lo que hacen es cambiar la medida, porque entonces desde a partir de 3 estrellas, pues es una mala calificación. Bueno, pues 3 estrellas, voy a hablar de Goodreads, que es la plataforma que yo uso, 3 estrellas de 5, joder, esto es un 7,5 de toda la vida. Exacto. O sea, está muy bien, es un notable, está muy bien. O sea, la media es buena. Pues ojalá me pusieran a mí un 7,5 en lo que publico, ¿no? O sea, totalmente. Que luego también... Y luego es eso, claro, yo qué sé, puedo comparar Annie Ernaux con que me he leído un recopilatorio de Rue del Percebe 13. Igual he puesto 5 estrellas a cada uno porque me gustan las dos cosas y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces es como... Es muy relativo, no. Y luego ya cuando lo trasladan, que ya es gente que pone las estrellas en los posts de Instagram, bueno, si a ellos les ayuda, pues fenomenal, pero sí que es cierto que a mí, bueno, salvo que sea un perfil, yo que sé, súper específico, ¿no? Los perfiles, por ejemplo, fantasía, gente que solo reseña fantasía, pues tú ya sabes más o menos esa persona según las lecturas, qué autores les gusta, cuáles no, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco eso, entonces sí que esa medida, dentro de ese contexto concreto que es el perfil de esa persona, tiene sentido, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco así. ¿Y qué opinas de todas estas, ahora que estamos hablando pues de reseñas y de BookTok y todo esto, de estos libros que se vuelven súper populares solo por redes, ¿no? Y que de repente están hasta en la sopa y luego de repente los leemos y es como, bueno, pues a ver, no está mal, pero tampoco era para tanto, ¿no? Mientras que otros que son a lo mejor 1000 veces mejores pues pasan completamente desapercibidos por no estar de moda. No sé si tienes algo que pienses al respecto. Bueno, yo de hecho la manera en la que yo planteé mi trabajo de forma inicial es, yo hago cobertura en muchas editoriales independientes, digamos que hago oferta de prensa en función de los libros que sacan al año y mi objetivo era que todas las editoriales, fueran grandes o pequeñas, pudieran tener a alguien de prensa comunicación dando visibilidad a esos libros, porque yo creo que todos los libros tienen su lector. Entonces, evidentemente... Una gran editorial pues puede permitirse mandar más libros a prescriptores, organizar eventos, cosas súper chulas que hacen que el libro se conozca más, aunque luego la calidad del libro, pues eso ya depende de los gustos. Dicho esto, luego hay libros que se hacen virales. Sí, sin esperar nada. Yo, además que soy canaria, por ejemplo, Panza de Burro, que lo petó por todas partes y nadie lo esperaba, ¿no? Por ejemplo, para mí es un caso de orgullo. Claro, ¿no? Comerás Flores, ¿no? Es el que está funcionando ahora de una manera brutal. Claro, yo no creo, y por ejemplo, en ambos casos, esas dos editoriales nunca podrían plantear esos libros como apuestas dentro de su editorial, pero nunca pensaron que esos libros iban a crecer tanto. Carcoma, ¿sabes? Por ejemplo, Con Amor de Madre, que es una editorial también independiente. Entonces, bueno, a veces se hacen virales con el boca a boca y luego, bueno, pues no siempre te gustan cuando llegan. A mí me ha pasado mucho eso. Decir, esto, claro, te crea un hype ahí que tú vas como con muchísima expectativa y de pronto dices, pues es que me he quedado un poco plof. Bueno, no pasa nada, hay que alegrarse por el autor, la autora, sobre todo si son editoriales independientes y autores noveles, pues dices, ole tú. Totalmente. Y ya está, y decir, ya está, a mí no me ha gustado. Una estrella en Goodreads. No, las malas reseñas no hay que ponerlas. Ya está, no me ha gustado, pues lo comento con una amiga, en plan, esto no me ha gustado, tal. Pero normalmente, a mí eso, por ejemplo, no me escandaliza. O sea, de hecho, flipo, ¿no? Panza de Burro, que dices, que bueno, no digo que sea un libro para nada que sea un mal libro, para nada, ¿no? Pero bueno, pasáis como, qué guay. O otros libros que he leído y he dicho, pues a mí no me ha gustado mucho, pero qué guay, ¿no? Que le haya ido tan bien. Si es una editorial independiente y es una autora novel. Lo que me rebatea es cuando se hace virales libros en grandes sellos y de autores consagrados, que el libro es una... horror, ¿sabes? Porque ahí ya pedimos un mínimo, porque es como, chaval, si ya tienes un nombre, eres una persona que se puede permitir no estar en redes sociales, que se puede permitir no trabajar el resto de tu vida, que hagas lo que hagas va a gustar y va a vender,
pues tómate el tiempo para hacerlo bien, ¿no? No, y Ya ahí, que tienes todo a tu y ahí has favor. dicho la clave, has dicho chaval, exactamente, porque normalmente en ese arquetipo entran hombres, casi siempre, Por supuesto, ¿sabes? por Entonces, ahí, supuesto. eso sí que da rabia, porque dices, como, joder, este espacio lo podría Mm, estar ocupando una publicación de más calidad mm. bueno, otro tipo de libro, ¿no? Al Otro final, ya perfil. está. Sí, pero sobre todo porque cuando ya puedes permitirte toda la tranquilidad de hacer un buen trabajo, el no hacerlo es una elección. El decidirte quedarte con lo mínimo es una elección personal que me parece que es un poco pues también un insulto a tu trabajo, a tu trayectoria y a tus lectores que te han llevado hasta ahí, Sí, porque no estarías ahí sin tus a ver, lectores. Entonces, pues un poco valorarlo, no lo sé. los Pero la opinión trabajos personal. creativos son complejos Sí lo porque son. en el momento que tú entras volvemos otra vez al hashtag capitalismo, ¿no? O sea, mientras tú eres Mm, escritora y te sostienes de tu escritura, pero escribiendo libros, haciendo otras cosas, escribes artículos, das talleres, te invitan a conferencias, tal, ok. En el momento que eso se convierte en un trabajo en el que tú tienes que presentarle a una editorial porque tienes un contrato o a tu agente un libro al año, es que lo es mismo que esa persona cuando lo presenta dice, aquí está, es que un libro al como año el es trabajo del muchísimo. cole, que haces Es así, la que media. dices, bueno, me da para un 6, ¿sabes? Y lo lanzas aún Sí, sí, sabiendo tú sí, claro. que lo que has hecho no está muy bien. Es muy Mm, difícil. ¿Queremos vivir de la escritura? ¿Cómo hipotecamos nuestra calidad como escritoras si vivimos únicamente de la escritura en un caso de estos ideales como los americanos, ¿vale? Que les pagan un adelanto y les dejan tiempo para escribir, tal. O sea, imagínate, mm, siempre vamos a tener la misma calidad. Ostras, es que es mm, complejo, la verdad. En los trabajos sí. creativos, en el momento que tienes que cumplir con un tercero, a ese nivel, o sea, porque si no, no comes al final, porque es tu trabajo, ganes más, ganes menos, No, y es tengas... el capitalismo. Al Claro. final, volvemos a lo que estábamos hablando antes de las redes de Substack, de la shitificación, también Mm, pasa con la literatura. Desde el momento en el que el objetivo es vender un producto y ganar un dinero rápido dentro de un marco de beneficio, ¿no? No de calidad, pues claro, ¿dónde se ponen las prioridades? Y el capitalismo claramente pues la pone en la ganancia, claro. no en la obra, ¿no? Entonces, pues ahí es otro melón. Claro, es complicado. O sea, al final todo tiene, bueno, luces y sombras, ¿no? Entonces es como, Mm, yo eso como pienso, digo, joder, sí, no, es que fíjate qué guay, se dedica solo a escribir. Vale, pero ¿a qué coste también? Porque a mí si de pronto me dicen, pues igual sí tengo ideas para 2, 3 novelas, pero mm. llegaría hasta un Pero es que punto escribir, o estaría todo el rato escribiendo lo mismo una encima de otra. no, y que escribir ya solo una novela, es decir, porque ideas creo que son infinitas. Es Mm, decir, todas las que nos dedicamos a escribir tenemos ideas, todo el rato, probablemente, ¿no? sí. La idea es fácil, es atractiva, es jugosa. Pero luego coger una idea y desarrollarla y convertirla en texto, ¿no? Y darle ese tiempo, ese espacio, ese espacio mental, sobre todo, ¿no? De que estás con el rucurrucu todo el rato mientras haces otras cosas. Es decir, eso requiere un maceraje, ¿no? Ujú. Y pocas veces, cuando ya estás metido en la rueda, pues se te permite ese maceraje. Entonces, no sé, Mm. es difícil. Sí, es complicado, la verdad. Es como, no sé, yo creo que al final tenemos que ser clementes con los demás y con nosotras mismas, ¿no? Un poco al final es eso. Mm. Totalmente. Y te quería preguntar cómo funcionan pues, todos estos servicios de marketing y de comunicación que tú ofreces a editoriales y autoras, pues un poco cómo va, cómo se trabaja con una agencia o con unos servicios de este tipo. Bueno, ¿Cuál suele ser yo, tu día a día? a ver, yo hago prensa y comunicación al uso, o sea, Mm, y me da igual, o sea, yo trato igual, por igual todos los libros. Me da igual que sea una editorial que es su primer libro, que las he tenido, que he empezado con ellas y mola un montón verlas crecer, también te lo digo, porque aprendes un montón y además las editoriales mm, independientes normalmente llevan siempre el alma del editor o la editora y entonces es como, o sea, mola mucho, aprendes un montón. Básicamente, pues, bueno, diseño de notas de prensa, etcétera, etcétera, intentar que ese libro llegue a prescriptores o a medios que lo puedan recomendar para que la gente vea que existe. Al mm, ser con editoriales pequeñas que evidentemente tienen menos recursos económicos que las grandes, pues hombre, siempre se juega mucho a lo orgánico, ¿no? A intentar mm, llegar al lector y que el lector te recomiende el libro. Yo creo que si puedo decir que hay algo o sea, digamos, para lo que tengo cierto don, es que tengo como muy buen ojo para prescribir.
Sí, más o menos, no sé, también porque o sea, esto es también al final es como todo, si le prestas atención a la gente, sabes lo que le gusta, ¿no? Al final. Entonces, bueno, sí que es cierto que al final, pues, gente que ves lo que publica, no sé qué, y digo, ay, pues oye, este libro te podría gustar. Claro. Y no dar la paliza. Esto es muy importante. Esto, no olvidemos que la gente tiene muchas cosas que hacer. Entonces, no podemos estar dándole la paliza con tu libro nuevo, con tu no sé qué. Entonces, bueno, yo siempre, o sea, voy más, o sea, ofrezco los libros con los que estoy trabajando a gente que creo que le puede interesar leerlos y que me van a hacer una reseña bonita porque les ha gustado el libro. Es que el mejor argumento de venta es que a alguien le haya gustado un libro, ¿sabes? El boca a boca. Entonces, eso es un poco la manera de trabajar. Y luego eso, pues yo estoy con editoriales que lo mismo sacan 4 libros al año que con editoriales que sacan 20. O sea, es un poco como que tengo ahí, sí, pero todos los libros los trato por igual. A mí me gusta mucho trabajar con cómic y ilustrados y novela gráfica, prensa. Me gusta mucho porque creo que, bueno, ahora ya está creciendo bastante, ya hay mucho lector de novela gráfica, ya se está valorando dentro de lo que es un género literario válido y completo, ¿no? No es como, ay, no, como me aburro, leo, o sea, como no tengo mucho tiempo, leo cómic. No, es un género literario completo, con muchísima complejidad. Hacer un cómic lleva más tiempo que escribir una novela. O sea, quiero decir que todo eso, pero me gusta mucho porque hay mucha gente que nunca se ha acercado a la novela gráfica y bueno, hacer que se acerquen y descubrirlas y hay muchas historias, la autobiografía se trabaja muchísimo, creo que la novela gráfica ha empezado a trabajar la autobiografía mucho más quizás que antes del boom un poco, ¿no? de la autobiografía, siempre se ha trabajado mucho, es un formato como muy interesante para eso, la biografía también en general como de un tercero, bueno, todo lo que tenga que ver que pues jugar con la imaginación, con la imagen, con los colores, ¿no? Todo tiene su propio lenguaje. Entonces, bueno, a mí particularmente es algo con lo que me gusta mucho trabajar. O sea, es como muy chulo. A mí me encanta la novela gráfica. No sé si sabes, yo fui ilustradora muchos años, trabajé de ello. Entonces, pues bueno, yo siempre he sido como muy fan de la novela gráfica. Claro. Llegó un punto en que me compraba tantas novelas gráficas, que además son más caras que los libros, que dije, bueno, Ale, tienes que parar, que merecido el valor que tienen, por supuesto, pero me encantan. Es decir, son tan bonitas, hay historias tan preciosas. Sí. Es un mundo que yo le recomiendo mucho a quien todavía no haya entrado. Y hay muchas bibliotecas que además tienen novelas gráficas también y cómics. Ahora que mucho. Si uno a lo mejor no sé, nunca he entrado, pues oye, que vaya a una biblioteca y a lo mejor saque de ahí porque en lugar de comprometerse sin nada, pues tantear en bibliotecas primero. Hay una divulgadora de cómic y periodista que se llama Kauslan, ella ha hecho mucha labor por hacer comictecas en bibliotecas y demás, y es muy interesante. Yo organizo, bueno, ahora tengo 3 clubs de cómics de novela gráfica, 3 clubs de lectura de novela gráfica, y mola mucho porque estoy con gente que nunca había leído novela gráfica. O hay gente que había leído cómic, pero igual venía un poco del mundo de los superhéroes, ¿no? Entonces, me encanta porque aprendo un montón, porque su mirada es otra, totalmente, ¿no? Y poder hablar de eso y poder, oye, pues mira, yo no sé dibujar, pero, o sea, al final, pues ver, no sé cómo distribuyes el texto, la imagen, no sé qué tal, que estás, no sé, es muy chulo, sí, a mí me gusta mucho, la verdad es un mundo que me interesa mucho. Y bueno, tenía otra pregunta en el tintero, volviendo a lo de las redes e internet, que se nos va pasando el tiempo rapidísimo. Pero no me podía ir sin hacerte esta pregunta, porque creo que es una pregunta muy polémica. Y es que autopublicar en Amazon, según tu experiencia, ¿es un punto a favor o es un punto en contra? De cara a promocionarte y publicar luego en una editorial pues más consolidada, ¿no? ¿Qué opinas? Sé que depende. A ver, yo no suelo trabajar con autopublicados. No porque tenga nada en contra de la autopublicación, creo que es un modo como cualquier otro de ver tu libro hecho objeto, sino porque muchas veces me he encontrado con autopublicaciones de muy baja calidad. Y entonces, como para poner, digamos, he tenido como, al final, como se suele decir, pagan justos por pecadores, ¿no? Porque yo conozco gente que se autopublica y buenísima sí. y con mucho cuidado y mucho gusto. Pero es cierto que hay cosas que hay gente que es que como que ya está positiva, ¿sabes? Y es como, no. Y Amazon peca un poco de eso, porque son libros que se crean muy rápido, pero funcionan. Es que hay gente ganando dinero con eso. Entonces, vamos a pensar, si eso funciona así hecho de esa manera,
quién lo está leyendo y por qué lo está leyendo. Entonces, no sé, yo creo que hay que ir hacia atrás, ¿no? O sea, no se puede coger el escritor de Amazon mal. Sí, pero al final está cubriendo una necesidad. Entonces, ¿qué le sucede a esa gente que está leyendo? ¿Por qué no puede acceder a títulos que tengan otra calidad? ¿Por qué no los conoce? Porque realmente le gusta leer ese tipo de libros. O sea, porque aunque te guste leer, no sé, siempre, aquí se pone siempre el ejemplo injusto también, que vaya por delante, de la romántica, ¿no? De la novela romántica. Bueno, hay novela romántica de muchísima calidad, ¿no? Ahora que nos hemos vuelto locas todas con Cumbres Borrascosas, no dejaba de ser novela romántica, con un amor tóxico, complicado, movida de clases, o sea, el arquetipo de, vamos, todos los tropos de novela romántica punto por punto, o sea, es que es así. Enemies to lovers. Eso es total. Entonces, ¿es eso lo que consumen? ¿Qué es lo que consume la gente en Amazon? Y si se escribe eso y se consume eso y se vende y hay gente que está viviendo de eso, o sea, tenemos que ir hacia atrás. Otra cosa es que se estén permitiendo atrocidades como crear libros, por ejemplo, para colorear de niños con IA. Con IA. Sí. Y que salen como churros o sea... Bueno, es que eso no es literatura ni es nada. Claro, pero bueno, al final es como producir y estafar a quien lo está comprando, en cierto modo, ¿no? Porque al final estás estafando un poco. Entonces... Sí. Yo preguntaba más por la visión editorial, ¿no? Porque yo me he encontrado tanto editores que dicen, no, si has publicado en Amazon, no te voy a tomar en serio. En cambio, conozco luego autoras que empezaron publicando en Amazon y ahora están publicando en editoriales muy grandes, ¿no? Precisamente, además, cogen el mismo libro y lo editan y lo sacan. Entonces, como me he visto las dos caras, pues quería saber tú A ver, yo las editoriales, el perfil de editoriales con las que trabajo ahora, pues sería depende, porque también hay mucho autor que sale de Wattpad, ¿no? Y bueno, Wattpad también es de algunas, es depende un poco del estilo también, pero claro. O sea, por ejemplo, te hemos hablado de novela gráfica. ¿Cuánta novela gráfica o ilustrador ha salido del fanzine, no? Que al final es una autopublicación que evidentemente no es Amazon porque el formato no. No sé, yo creo que si eres bueno, puedes publicar en una editorial, te van a leer y van a decir, pues ha publicado en Amazon porque no tenía otro lugar donde publicar, o se ha autopublicado, lo que sea, porque necesitaba hacerlo así en ese momento. Y está bien, que todos hemos comido una pizza del supermercado, le hemos quitado el plástico y la hemos metido al horno y no la hemos comido, pero... Y a veces sabe, lo que sabe a gloria... Pero, oye, pues si te vas a tomarte una en Venecia al lado de, ¿sabes? Ahí al lado de los canales, pues igual te sabe mejor. Entonces, quiere decir que no tiene que ver. Pero si escribes churros, da igual que escribas churros en Amazon, que autopublicado, que en Planeta, ¿sabes? O sea, quiero decir que eso. De hecho, hay gente que escribe churros que está en grandes editoriales, así que eso no tiene nada que ver. Bueno. Hay mucha aleatoriedad también dentro de este sector. Y quería, pues terminar con la última pregunta, que era un poquito que nos hables de tu publicación, de tu futuro poemario. Si quieres contar así... Un poco hablar de mi libro. Pues sí, claro. Para eso estamos. Pues sí, bueno, yo he publicado bastante relato, artículo y demás, bueno, y la verdad es que nunca me hubiera yo autodenominado poeta, ¿no? Esto es como una poeta, ¿no? Se te hace como muy grande. Es como que es el término más elevado, ¿no? Sí. Justo en el episodio anterior, además, entrevisté a una poeta, Sara Oliva, y hablamos precisamente de esto, ¿no? Del miedo de llamarse poeta siendo poetas también, habiendo escrito poesía. Eso es, sí, es como algo que parece como no, a la alta cultura, ¿no? Pero realmente tenía un montón de poesía escrita, porque es un formato como muy, bueno, que tenía mucha poesía escrita. Y en un momento personal un tanto complicado decidí juntarla. Y yo, bueno, a mí me interesa mucho, trabajo mucho con el campo semántico de la ciencia y de la ciencia ficción dentro de la poesía. Entonces digo que es un poemario de autociencia ficción. Realmente. Entonces, bueno, tiene una parte del poemario son poemas, está dividido en 3 partes, una parte es como más poemas un poco como con influencias de la cultura pop, la parte central sí que habla un poco más temas de duelo, bueno, de procesos personales, y la última es más como narrativa, que dentro de la poesía también existe la ficción, que esto es algo que a veces se olvida, pero también existe la ficción dentro de la poesía. Y bueno, sale en teoría, yo creo que ya en marzo, yo creo que ya saldrá en marzo. No lo sé. ¿Tenemos título? ¿Se puede decir? Sí,
te lo voy a leer porque para no equivocarme, porque como todavía no estoy, se llama Un corazón en el espacio no pesa. Un corazón en el espacio no pesa, me encanta. Es que además es lo que tú dices, como ciencia ficción, poesía. Me gusta mucho esta mezcla y además no la he visto nunca. Sí. Qué bonito. Bueno, yo estuve indagando bastante. Tengo otro poemario en ciernes que tiene que ver con esto. Sí que estuve indagando bastante porque yo soy lectora de ciencia ficción y pensaba, hay ensayos de ciencia ficción, hay novelas, ¿por qué? ¿Dónde está la poesía de ciencia ficción? Y que indagando sí he encontrado autorías que lo hacen. Entonces, bueno, para mí ha sido muy inspirador y, bueno, he estado trabajando en torno a eso, sigo trabajando en torno a eso, estoy ahora con otro poemario que es en torno a eso también. Y, bueno, pues veremos si sale en marzo y a ver qué tal va. Pues en marzo es en nada ya. Qué ilusión más grande. Un corazón que flota en el espacio exterior era, ¿no? No, un corazón en el espacio no pesa. Un corazón en el espacio no pesa. Eso es. De Alicia Santos. ¡Qué bueno! Pues, Ali, ya para terminar y cerrar del todo, te voy a pedir que recomiendes un libro, una peli y una serie. Vale, un libro, una peli y una serie. Pues, bueno, una serie voy a recomendar mi serie fetiche de toda la vida, que es la serie que más me gusta del mundo mundial, que es Twin Peaks. Que ahora que fue además el otro día, el día, ¿no? El 24... ayer, justo ayer, sí, el día de Twin Peaks, que está ahora entera en filming, y bueno, me parece una serie que es la serie, aparte de los típicos, dicen, ¿cómo ha envejecido? Pues ha envejecido muy bien, porque David Lynch hablaba de muchas cosas cuando salió en Twin Peaks. Hablaba del patriarcado, hablaba de estructuras colonialistas dentro de la América profunda, hablaba de dinámicas relacionales y de género, hablaba de un montón de cosas dentro de ese mundo que él crea Weir, tan interesante para mí, ¿no? A nivel narrativo y constructivo. Pelis. Pues voy a intentar recomendar algo que sea un poco más nuevo, aunque la verdad es que... Bueno, voy a recomendar una peli que he visto, la última que he visto, que es una adaptación de un libro, que es la... Hamlet. No he visto Hamlet porque no la he visto no por nada, es porque no me quiero pasar toda la película llorando y entonces me la estoy administrando. Pues perdona que te interrumpí, ¿cuál ibas a recomendar? La cronología del agua. La cronología del agua, pues no la conozco, así que me apunta un poco, tanto libro como peli. Sí, bueno, el libro es una maravilla, de Lidia Yunnovich, y la peli la dirige Kristen Stewart, que... hace un ejercicio súper interesante visual y consigue transmitir muy bien lo que cuenta el libro, cosa que ya tiene bastante mérito, aunque para mí son experiencias distintas, no necesariamente el libro y la película tienen que parecer, pero sobre todo la sensación del libro, ¿no? De estar en el libro, ¿no? Que me parece como muy difícil de lograr. Y bueno, no sé, me ha gustado mucho. Es muy indie, ¿eh? Muy indie. Si no os gusta el cine indie, no, pero yo creo que sí, que tu público la va a disfrutar. Y el libro mucho, el libro es súper interesante y además ese libro es muy bueno si eres escritora. Leerlo es muy bueno si eres escritora. Bueno. Sí, tiene bastante eso de Sisal y Editorial, el libro. Y el libro te voy a pedir, de hecho, que nos recomiendas un cómic, ya que hemos hablado de cómics. Pues... O novela gráfica, sí. Sí, pues... Ay, es que se me ocurren muchos. Estoy pensando en algo que sea así más nuevo, para que no se me vaya mucho. Aunque sea viejo, da igual, no pasa nada. Pues... En contra de las novedades, sí. Hay que reivindicar también lo que ya existe. Sí, eso es verdad. Pero bueno, que pueda así, o sea, que le guste a varios tipos de personas, sobre todo. Pues mira, te voy a recomendar el que vamos a hacer en el Club de Cómic el próximo martes, que en la librería Vino por detrás de Getafe, que es un cómic que se llama Silvia Beach y la generación perdida, que es sobre Silvia Beach, la librera de Shakespeare & Co., la editora de Ulises, y... Es de Liana Editorial, la autora, debería sabérmela de memoria, pero no te la sé citar ahora mismo, sin leerla, y es un cómic precioso porque cuenta la historia de esta mujer que, sobre todo, vivía en el entusiasmo, que esto me parece súper importante, y con su librería de literatura inglesa en mitad de París, entre guerras, y apostar por el Ulises, las peleas con Joyce. Es cierto que el cómic
nos da una imagen como muy bonita, muy amable, como con mucho entusiasmo, y creo que es como un cómic como que te calienta mucho el corazoncito si te gusta mucho pues la literatura y todo lo que tiene que ver con ella. Ay. Y todo lo que sea calentar el corazoncito, que hoy día hace falta. Nos hace Pues falta. sí, nos hace falta, Sí. así que bienvenido. Pues ya para cerrar, súper rápido y en menos de un minuto, un consejo que le darías a la persona que eras cuando empezaste a escribir. Ya nos vamos. Pues que no tenga miedo, básicamente. Creo que eso es lo más importante. Ahí sí que me ha ayudado mucho también estar en red y escribiendo con otras mujeres. Creo que eso es muy importante. No tener miedo, cuéntalo, ya veremos qué pasa. Lo hacemos y luego vemos qué pasa. Eso es súper importante porque muchas veces no hacemos las cosas por el miedo a lo que los demás dirán de nosotras, por decirlo, o a por no cumplir una cierta expectativa que tenemos con nosotras mismas. Y da igual, lo importante es hacerlo, o sea, da igual. Luego ya pues ya está, o sea, quiero decir, no hay que competir contra una misma. O sea, es que a veces somos nuestras peores enemigas, la verdad, honestamente. Y ahí hablo en femenino porque es bastante más común que suceda entre las mujeres. Pues no tener miedo y no competir con una misma. Eso me encanta. Pues Alicia, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotras. Gracias y a a todas ti. las que nos habéis escuchado, pues un abrazo enorme Muchas y hasta la gracias. siguiente. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao.